aquí. No hay nada que hacer. Y siempre en mi mente estás. No puedo fallar. Hoy te inspiraste, Mauro, con esa canción. Yo no sé si entre ustedes se pusieron de acuerdo y Gaby también. Es que llegué de Guayaquil, pues vine de la tierra, de los chicos de Clip. Y la escuché a los tiempos en la radio. ¿Verdad? Y me trajo muchos recuerdos. Oh, qué bien. Sí, en esa época tenían una logística para movilización, que era lo que lo comentábamos hace un momento en interno. Realmente llamativa, ¿no? Era uno de los grupos muy, pero muy agradables. Tenían su propia van, tenían sus teclados característicos, un equipamiento importante. Elegantes, claro, tal cual. Bueno, época de muchas bandas en Ecuador, ¿no? Tipo boy band aquí en Ecuador para ese entonces. En fin, ahí nos fuimos en el tiempo con Clip y estás aquí. Excelente. Bueno, vamos ahora a iniciar nuestra entrevista de hoy, como lo comentó Rodri previamente. Hoy, los miércoles, hablamos sobre negocios, emprendimientos, emprendedores. Y una parte sumamente importante en la comunicación organizacional de las empresas es el tema de manejo de crisis. ¿Cómo nos preparamos para una situación inesperada? ¿Cómo nos podemos tal vez a dar un paso antes, adelantarnos a posibles situaciones y de alguna manera actuar adecuadamente y sobre todo cuidar la marca y es más, sacar ventaja de aquel problema? Para aquello hemos invitado a Gustavo Cusot, un académico experto en temas de comunicación interna y también de crisis. Además es vicedecano del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. Gus, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mundo Express para ampliar un poco este tema que definitivamente es importante y no muchas empresas lo toman en cuenta. Hablemos en general de la comunicación en crisis, tú que eres experto en la materia. ¿Hace cuánto tiempo se empezó a tomar en cuenta esta situación y desde cuándo pues las compañías han visto la importancia de implementarla? Bienvenido. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación, Gaby, Rodrigo, un honor estar aquí. Y bueno, yo creo que el tema de comunicación en crisis, las organizaciones se empiezan a dar cuenta cuando pasan situaciones de crisis. Es decir, cuando te pasa, cuando tu marca se ve afectada en algún tema o en algún problema, las organizaciones comienzan a darse cuenta de que sí ha sido importante tener una estructura de comunicación, que sí ha sido importante tener una preparación para asumir una situación de crisis y que sí ha sido importante tener como un equipo de crisis y ahí comienza realmente la necesidad. Casi siempre... y eso también es importante, cuando uno ya trabaja en la planificación de crisis, uno imagina un montón de escenarios. Entonces al cliente le decimos, bueno, mira, imagínate todos los escenarios de crisis que puedas pasar. Todo lo malo que pueda Todo lo malo que te pueda pasar. Ajá. Hay muchos empresarios que nos reímos siempre porque dicen, no, eso es de mal agüero, eso es mala onda. Pero yo digo, bueno, pero tienes que pensar que si no pensamos en esos escenarios es una manera de prevenir. La prevención tiene que ver con que yo esté listo para cuando pase esa situación, para tener asumida un equipo de comunicación y un equipo de crisis que vaya a asesorar y definir qué hacer. Porque cuando pasa un tema de crisis no es solamente la comunicación, sino también hablamos de un tema legal. Muchas veces las compañías se ven comprometidas. Ustedes venían hablando del caso de Facebook con esa suma millonaria. Bueno, fue un caso de crisis que Facebook vieron cómo lo tiene que asumir calladito, porque finalmente... agachando la cabeza. Si Facebook tuviera todos los argumentos para eso, lo podría contrarrestar. Entonces, más allá, lo que me llamó la atención, ya que topaste el tema, Gustavo, es que lo resolvieron en unas comunicaciones de lo más sencillas y diciendo, sí, lo vamos a pagar, que es lo que llama inclusive la atención. Pero es porque... debe ser contundente y claro que no tiene una respuesta. Una compañía de ese nivel, si tuviera, debe tener los mejores abogados. Claro. Y eso sí hay que entender. O sea, cuando hablamos de crisis, de donde está involucrada una marca, está el equipo de comunicación y está el abogado, porque el abogado te asesora hasta qué límites puede llegar incluso la comunicación y el asumir los hechos. Por ejemplo, si yo no puedo en una situación de crisis decir, si yo tengo la culpa, yo me hago cargo de todo, si no tengo como clara el panorama. También si yo digo, me voy a hacer cargo de todo, pueden surgir un montón de gastos más de imprevistos de un montón de personas, porque acuérdense que frente a la coyuntura de una crisis, la organización se ve debilitada y aparecen más crisis. Porque coyunturalmente, ¿qué pasa? O sea, si yo tenía un tema con un cliente y tengo un cliente insatisfecho, seguramente por ese cliente insatisfecho ahora con el poder de los medios digitales van a aparecer muchos más clientes insatisfechos y ahí comienza a generarse la bola, ¿no? Entonces, una gran avalancha. Una gran avalancha. Entonces sí es como importante entender que la situación de la crisis es como que se ve involucrada a la imagen, pero bueno, hay
hay una reacción donde tiene que estar el equipo de comunicación, obviamente el abogado de la compañía, y ahí comienza a hacerse el comité de crisis que va a definir la actuación. Algo importante es el vocero oficial o los voceros oficiales de la compañía. En este caso hay empresas muy grandes, multimillonarias, que tendrán pues al presidente ejecutivo, al gerente general, tal vez a la persona encargada de relaciones públicas que se encargará del asunto. ¿Qué sucede con empresas más pequeñas? Que ahora que tú comentas con redes sociales, es muy posible que se genere una crisis de un restaurante pequeñito, de alguna tienda. Totalmente. ¿Cómo poder capacitarnos sin tener todo este aparataje, ¿no? Tal vez para la gente que tiene su pequeño emprendimiento, ¿de qué manera, de alguna manera, estar preparados y tener un discurso de alguna manera desarrollado para salir adelante en esta Bueno, yo creo que ahí es importante entender que si una empresa decide, sea pequeña, mediana o grande, pero digamos pensando en una pequeña, si tiene medios digitales, tiene que tener claro que va a estar expuesto a que muchos clientes, en general, pueda haber comentarios negativos respecto de su producto o servicio, o de la calidad que el cliente recibió, ¿no? De la calidad de atención. Entonces, por lo tanto, tengo que tener la misma capacidad de respuesta para eso. Para eso sí puede haber un community manager que sea el que detecte, o el equipo, quien maneja la red social, puede ser la misma persona. Tiene que tener claro que si hay un cliente insatisfecho que te está poniendo a un reclamo, tienes que tener la capacidad de respuesta bajo esa inmediata. Sí, porque ahí hay que ser honesto, o sea, no es solamente, por eso siempre digo, los medios digitales, bueno, sí, hay que tenerlos, pero hay que también tener la misma capacidad de respuesta, porque si no, ¿para qué tienes medios digitales? Es decir, si vas a tener medios digitales para poner cositas lindas, pero sin una estrategia de fondo, ante la primera cosa, la marca se va a ver afectada negativamente peor, ¿sí? Entonces, tengo que tener una capacidad de respuesta. Para eso tiene que tener a alguien que maneje estos medios digitales y que detecte, genere estos warnings y defina cómo voy a responder. Que es lo que hoy en tiempos actuales, Gustavo, en términos generales no sucede. La mayoría de empresas lo que están es apostando, o de iniciativas, me refiero a emprendimientos, emprendedores, apuestan por el mal llamado community manager, que en este caso, le digo mal llamado, es una persona que se dedica única y específicamente a la actividad de postear, de promocionar. Pero no es la persona que está manejando justamente por eso el problema, creciendo en tu comunidad. Justamente creo que el problema parte anterior. Las empresas no le dan tanta importancia a la comunicación. Entonces abren el medio digital y más o menos tienen el posteador. Entonces ahí comienza el problema, porque claro, como yo ya no le trabajé estratégicamente, ya no tengo una estrategia de comunicación digital necesariamente tan clara, imagínense si cuando pasa una situación de crisis voy a tener una estrategia de comunicación para manejar una respuesta. Entonces ahí va el problema. Primero hay que empezar a invertir en comunicación, entender la importancia de tener un discurso y una estrategia coherente. Yo a veces digo a mis clientes, si no vas a poder invertir, no abras. Es mejor. Sí, porque no todo el mundo tiene que estar en medios digitales. O sea, no es por qué tengo que tener Facebook. Bueno, el Facebook responde a un público, a mi target, y lo abro, o lo tendré que abrir, si soy una pequeña y media, si es que mi target va a estar ahí. O sea, a veces mi target no está ahí, entonces, ¿para qué tengo el Facebook? Entonces, es como entender un poco eso. O sea, el ejercicio va anterior. ¿Qué necesidad tengo? ¿Qué objetivo tengo en este caso, de utilizar un medio digital para comunicar mi marca? ¿Y a qué público quiero llegar? ¿Sí? Entonces, una vez que tengo claro qué público voy a llegar, ahí voy a poder. Si puede ser, si mis consumidores están ahí, entonces sí puedo tener un discurso digital, tratar de incluso generar interacciones con ellos, y también darme cuenta que no solamente tengo que buscar la interacción, sino que también tengo que tener una capacidad de respuesta para responder frente a una situación de crisis o de compleja. Obviamente, una cosa es que un cliente diga no me gustó el café, que yo puedo decirle te invito a un café y lo puedo resarcir rápidamente. Y otro ya es cuando la cosa puede ser un poco más compleja y ahí tendría que tener otro tipo de preparación. Ahora, vamos un poquito más atrás y retomo un poco el tema que planteaba Gaby hace un instante. Claro, estamos hablando tal vez de dos tiempos o dos momentos diferentes a nivel de empresariado. Uno, empresas sólidas tal vez que le apostaron ya a esa planificación o que por experiencia o algún momento de su vida tuvieron que diseñar esos departamentos de comunicación y en ese rato definir las cosas que aún no las tenían claras y establecer sus políticas, lineamientos, estrategias, voceros, etcétera. Es decir, toda la estructura. Pero en ese primer momento, ¿cuál podría ser la estructura básica a la cual debe acudir? Me refiero a una empresa pequeña, un emprendimiento, para que vaya creciendo,
precisamente con la empresa de una forma sólida y comunicando de forma orgánica, que es lo importante siempre y en último término para toda la empresa. ¿Cuál sería esa estructura básica, Gustavo? Bueno, primero está claro que el gerente o la cabeza de la empresa tiene que estar involucrado en este proceso. Es decir, no es algo que le puedo delegar al primo que por favor dame posteando cositas y ya. O sea, él tiene que entender que ahí hay un discurso de la organización que está buscando posicionar ese emprendimiento y él tiene que ser quien le dé la importancia como tal. Si hay alguien que le ayuda en los posteos y que piensan juntos en cómo manejar esa situación, de cómo comunicar y cómo ir generando la comunicación de producto o servicio, es muy importante. También me hablaste de lo orgánico y a mí me parece importante. O sea, hay también emprendimientos que dicen, bueno, busco un influencer y también hay que tener mucho cuidado con los influencers, ¿sí? Este concepto también es como muy general. Ahora todo el mundo porque tiene 20.000 seguidores se cree influencer y no. O sea, los influencers tienen que tener unas características y tengo que pensar con quién quiero involucrar mi marca, ¿sí? Porque es normal que un emprendimiento tal vez quiera algún influencer que le ayude a posicionar su marca. Y sí, está bien, pero hay que pensarlo bien. No es que puedo pedirle a cualquier persona que postee cosas, porque eso también es complejo. Entonces, lo que sí quiero hacerles entender, o por así explicarme, es que si yo no pienso de estas determinadas cosas atentamente y no le doy la importancia que tienen, lo más probable es que mi discurso en redes, en este caso en el medio digital, se comience a generar o poner un poco vacío o sin contenido. Porque el contenido no es tener el medio, sino es como saber generar contenido. Y que sea adecuado y que la gente lo reciba de manera es interesante. Óptima. Gustavo, en ocasiones, a lo largo de la cátedra que tú has dado, has planteado ciertos casos de crisis que han resultado óptimas, positivas y que han dado la vuelta, y no solamente que la compañía ha salido bien librada, sino que se ha promocionado de una manera increíble y además ha ganado más adeptos. ¿Tienes algún caso en especial que quieras compartir con nosotros, sí, rápidamente, de cómo alguien ha manejado de manera óptima y ahora que nosotros podamos entenderlo como un caso de éxito? Claro, no puedo dar nombres, pero sí puedo contarte experiencias. Creo que lo más lindo es cuando la empresa se hace cargo y muestra la sensibilidad frente a una situación o problema, ¿sí? Eso yo creo que si yo puedo aconsejar algo a un empresario respecto a eso, es lo que las personas buscamos, es que las empresas, es sentir que las empresas sí están realmente involucradas y preocupadas por los consumidores. Tal vez, ¿cómo? Humanizadas, puede ser. Sí, que es como, bueno, sí, a ver, yo te compré este producto, pero vos te estás haciendo cargo del servicio que yo estoy recibiendo, de que este servicio no estuvo bien y yo estoy pendiente de que eso esté bien. Obviamente hablamos, una cosa es si tengo un shampoo y el shampoo salió malo, que lo puedo reparar más rápidamente. Y otra cosa ahora con temas muchos más polémicos, justamente lo que vos hablás, anclado en los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver con, por ejemplo, el caso de Google. Usted fue muy renombrado a nivel de comunicación interna, que sus mismos empleados salieron a protestar por temas de acoso sexual. Entonces, fíjate cómo... y el gerente general de Google tuvo que decir, perdón, sí, ha habido casos, sí estamos resolviendo, esto pasa a ser una política clara para nuestra empresa. Entonces, y ahí te empiezas a dar cuenta que, y esto es un paradigma de comunicación que se bate muchísimo hoy, es que el poder de la comunicación hoy en día no está solamente en las empresas, sino están nosotros los consumidores o los usuarios, en tu público interno. Son tus mismos empleados los que también te generan esto. Le pasó a Google, le puede pasar a cualquier compañía, y eso es lo que creo que a mí me apasiona ahora de cómo está el paradigma de la comunicación, porque son los mismos consumidores. O sea, ya no me tengo que preocupar solo por el consumidor, tengo que preocuparme porque mi empleado esté feliz, porque él es el principal vocero orgánico de la empresa y tal vez no reconocido, pero es el que me está generando buena imagen y buena reputación. Entonces, yo creo que hay que entender que el discurso de comunicación cambió. O sea, no es que yo tengo que pensar, yo como empresa cómo voy a hacer, sino que yo como empresa cómo voy a hacer, pero cómo hago también con todos mis aliados estratégicos, que son la gente que está conmigo. Entonces ahí comienza a entenderse el discurso. O sea, a mí me interesa que la persona que trabaja en la organización, por eso hablo de comunicación interna en este caso, porque ellos son los principales voceros y con ellos son los que tengo que tener el primer anclaje. Luego voy
por supuesto, a los consumidores y a todos los demás públicos, pero ven cómo tengo que empezar por casa. Y tengo que darme cuenta, como vos justamente usaste la palabra más humanizada o más, es que ya a nosotros nos interesan las organizaciones, a nosotros como consumidores, las organizaciones que sí se hacen cargo de las cosas y que no solamente piensan en vender un producto o servicio, sino que qué más, qué hay detrás, ¿no? Me parece interesantísimo ese planteamiento, Gustavo, y sobre todo entendiendo que al hablar en tiempos actuales de la era digital, hay las comunidades, y haciendo una suerte de analogía, son grandes familias. Y dentro de las grandes familias, pues hay que mantener contentos, entre comillas, absolutamente a todos. Tal cual. Queremos agradecerte, Gustavo, el tiempo se nos vino encima y mucho para conversar, que me parece interesante, y ojalá podamos hacer una segunda entrega para poder abordar más temas contigo. Me comprometo a venir. Estupendo. Con nosotros, Gustavo Cusode, ese profesional y académico experto en temas de comunicación interna y de crisis. Bueno, que agradecemos a Gustavo, tal vez tus redes sociales, Gus. Sí, mi Twitter es @gcusot. Solo quería decir que mañana vamos a estar debatiendo en Diálogos CI a través de Twitter sobre la comunicación interna y los medios digitales versus medios tradicionales, sobre el uso de estos medios. Va a ser a las 7 de la noche vía Twitter. Nos pueden encontrar con el hashtag Diálogos CI y mi Twitter es @gcusot, y gracias por permitirme invitar a la comunidad. Gracias a ti. Nos vamos a una pausa y regresamos enseguida en Mundo Express. No se vayan. Una pausa y regresamos en instantes con Mundo Express, con Rodrigo Proaño y Gabriela Galárraga. FM Mundo Live. Míranos en directo por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario.